Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria cumple 50 años. ¿Cómo ha cambiado en este medio siglo la medicina de familia? Bueno, pues es lógico que haya cambiado, ¿no? Hablábamos de la creación de nuestra sociedad, fundación de la sociedad en 1973. España era un país en vías de desarrollo, la medicina era muy personalizada, entre el médico de familia aislado o el médico general de aquel momento en municipios y en una España muy rural y con una infraestructura y una dotación sanitaria que se había primado durante aquellos años de creación de hospitales. Todos estos años han sido también momentos claves, pues la generación o la formación o la creación de la especialidad en medicina de familia, que desde Semergen se propició y se creó y se apostó porque se generara. La transformación también de nuestro sistema sanitario público con el decreto de estructura sanitaria de 1984 y posteriormente con la Ley General de Sanidad. Creo que la transformación de nuestro país en sanidad y en otras muchas cosas pues ha sido enorme en estos 50 años. ¿Son estos hitos que comenta los que han marcado estas 5 últimas décadas? Yo creo que sí, que ha sido la generación de la especialidad y de la construcción del sistema sanitario público. La generación a la que pertenezco y mi sociedad ha sido protagonista activa de ese cambio importantísimo que ha sido nuestro país y supuso la creación del sistema sanitario y sobre todo la atención primaria. Han sido años apasionantes, pero también ha habido momentos complicados. ¿Cuáles han sido los principales retos? Yo creo que complicado ha sido todo, ¿no? Todo porque pasó de un modelo tradicional, años de carencias, años en que el médico pasaba consulta en su propio domicilio en algunos sitios, a la creación de consultorios locales, los centros de salud, todo eso. Después la creación de la especialidad como todo se crea en un momento, pero genera determinados momentos de tensión o conflicto con aquellos médicos que llevaban trabajando muchos años, no tenían la especialidad. Semergen apostó también por formar y llegar a un acuerdo de homologación en todo el territorio para que todos los médicos pudieran tener el título. Hoy en día casi todos los médicos ya son especialistas en medicina de familia vía MIR, pero generó ciertos problemas. También cada vez somos un país que, como todos, ciclos económicos, y cada vez que hay un ciclo económico bueno o malo, pues el desarrollo, la inversión en sanidad, pues mejor o peor. Y en este momento pues tenemos la generación, que lo estamos viendo todos los días en prensa, en medios de comunicación, el conflicto que hay en el sistema sanitario público, 2 puntos, atención primaria. Hablando de este conflicto que hay en la actualidad en la atención primaria en una gran mayoría de las comunidades autónomas, ¿qué valoración hace de esta situación? Yo creo que la protesta es lícita y es un momento que pueda ser más o menos oportuno. Creo que ha llegado tal momento que hay que protestar porque la situación se ha deteriorado tanto en las condiciones tanto laborales como en la asistencia, y el médico lo que quiere es prestar mejor calidad asistencial, y en este momento la calidad asistencial que prestamos a nuestros pacientes pues estaba cayendo a ratios pues peligrosos, y creo que es importante. En un principio es lógico protestar, y además protestar ya. Ahora bien, si queremos mejorar toda la sanidad y que sea una transformación, como se apostó en los años 80 y 90, por esa transformación de nuestro sistema sanitario, creo que el ruido político no es conveniente, porque durante las campañas políticas se prometerán muchas cosas, pero lo importante es que posteriormente se plasmen en los presupuestos generales del Estado, los presupuestos generales de las comunidades autónomas, una inversión en sanidad. Y creo que para aumentar esa inversión y para conseguir la mejora se consigue mejor dialogando y consensuando. Las reclamaciones son lícitas, pero ¿es el momento? Vamos a ver, el momento. Yo no soy político. Quizás el momento pueda serlo para sensibilizar, porque los políticos y la sociedad en estos periodos electorales o preelectorales siempre están más sensibilizados a las reivindicaciones. Yo lo que digo es que no es cuestión de momento, es que si queremos mejorar la sanidad, tenemos que llegar a un consenso y a un diálogo de cómo, con medidas que habrá que determinar a corto, medio y largo plazo. Y desde luego con ruido se dialoga más. Una de las sensaciones de los médicos de familia es que en los últimos años han perdido prestigio por parte de las administraciones y también de la sociedad. ¿Esto es así? Siempre el médico de familia, el médico general, quitando épocas pretéritas
siempre ha estado menor considerado que el médico hospitalario. El paciente o mucha población piensa que el médico hospitalario, debido al aparataje, debido a la atención o que es un hospital, pues tiene una mejor preparación, cosa que no, porque la especialidad de medicina de familia tiene el mismo programa de formación, un programa muy sólido, y la preparación y la especialidad es vía MIR, y además también siempre se ha pensado que el médico de familia pues no resuelve. ¿Por qué? Porque no está rodeado de grandes aparatos y trabaja en un centro de salud con el día a día, con sus manos y con una exploración física. Pero es que la exploración física y la anamnesis es fundamental en cualquier especialidad. Esto se suma a que los médicos recién salidos de las universidades no quieren ser médicos de familia. Bueno, el análisis de situación hay que hacerlo y desde mi sociedad lo hemos realizado. Hay que tener en cuenta una cosa: si la atención primaria está mal, si el aliciente de trabajar como médico no se tiene, porque un médico de familia en su tiempo dedica un 75% a burocracia y no a tratar pacientes, el médico quiere ser médico. Si no tiene además trabas administrativas a la hora de prescribir pruebas diagnósticas, no tiene una facilidad o una capacidad de resolución de cualquier patología accediendo a pruebas diagnósticas, pruebas analíticas, pues no puede desarrollar una medicina. Entonces, eso no es aliciente para trabajar en la atención primaria. Si además los contratos que se ofertan por parte de las diferentes administraciones son más importantes o mejores en otros estamentos o fuera de nuestro país, pues se irán fuera. Y tercero, muchos de la atención de los médicos de familia, que hay puntos de necesidad, pues ocurren en zonas que llamamos de la España despoblada. El problema de la España despoblada, o el profesional que tiene que dar servicio ahí, pues tiene un problema no solo de formación, de acceso a pruebas diagnósticas por la distancia al centro hospitalario, y después también muchas veces tiene problemas de conciliación familiar. A cierta edad sus hijos los tienen que mandar a estudiar fuera. Todo eso hay que valorarlo. El diagnóstico está claro, pero ¿cuál es la solución desde el punto de vista de Semergen? Yo creo que la solución, como he comentado hace un momento, debe ser medida a corto, medio y largo plazo. Primera medida importante para la atención primaria. Medidas para que los médicos no se vayan, ¿no? Lo primero es formar al médico en atención primaria en su periodo de licenciatura. No podemos, o de grado, como se dice ahora, no podemos decir que un médico elija ir a atención primaria si no conoce lo que es la atención primaria, y debe haber una asignatura y una formación de atención primaria en las facultades. Posteriormente, generar un cambio en la estructura de lo que llamamos la gestión de la demanda asistencial, y también valorar mucho pues la dispersión geográfica, la capacidad de resolución de los médicos, y también muy importante facilitar en los profesionales el tiempo que dedican a los pacientes. No podemos valorar nunca cómo un médico puede ver 60, 70 pacientes, porque eso desincentiva a cualquiera. ¿Hay una falta de voluntad política para revertir la situación? Por mi edad y ya los años que llevo trabajando, no soy políticamente correcto, muchas veces. Los políticos se les llena la boca. Se les dice eje vertebrador, puerta de entrada. Señores, si desde que los servicios de salud, por poner un punto de inflexión, todos los servicios de salud, la hermana pobre de los presupuestos sanitarios es la atención primaria, suponiendo de un 11, en algunas comunidades autónomas, a un 18% del presupuesto sanitario. No venga usted con tonterías. Usted me está llenando la cabeza y demás. Y después hay otra cosa claramente, y lo digo mirando en nuestro espectro político actual. Ningún discurso merece aplauso porque están todos a la gresca y ninguno al consenso. La mayoría de las voces del sistema sanitario hablan de la necesidad de un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas. ¿Es viable en el contexto actual? Yo creo que no. Creo que la prensa hoy ha publicado un pacto de Estado curioso entre los dos partidos, que son los dos partidos de gobierno en nuestro país, donde han llegado para cambiar una frase en la Constitución. Una frase. O sea, dígame, llegar a medidas de calado en sanidad o para reformar la atención primaria, consensos, pues no creo que esté ninguno están dispuestos a discutir siempre. ¿A qué retos se enfrenta la atención primaria en los próximos años? Yo creo que es importante que ese edificio hemos construido todo, que es nuestro sistema sanitario público, donde tiene unos cimientos y una entrada, que es la atención primaria. Debemos invertir para cambiar la tendencia, mejorarla y volver a los estándares de calidad. Si no lo hacemos, esto será el colapso del sistema sanitario.
El broche de oro en un año de celebraciones será octubre, cuando Valencia acoja el 50 Congreso Nacional de Semergen, con el listón muy alto que dejó Sevilla. ¿Qué podemos esperar de esta cita? Desde luego, Sevilla, creo que los estándares de calidad del Congreso y además la presencia o la afluencia de compañeros con ganas de formarse fue impresionante y difícil. En el espíritu de Semergen, nacido en los años 70 y de espíritu de lucha, no cabe nunca el desánimo y siempre hemos intentado una y otra vez irnos superando. Los compañeros que están trabajando duro en Valencia creo que superarán, como ha ocurrido con otros congresos, siempre al anterior. Pues nos veremos en Valencia entonces. Sin duda alguna. Muchas gracias, José.